La compra de las plantas agronitrogenados y Fertina, los vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y ahora la filtración de los audios que evidencian los sobornos millonarios a contratistas con los que habrían destinado recursos a la campaña presidencial del 2012, además de la renuncia de Carlos Romero Deschamps y su imperio construido a lo largo de 26 años, son muestra de la corrupción que corre por los ductos de la empresa petrolera en México. La narrativa de la destrucción de Pemex ha comenzado. ¿Qué consecuencias habrá? ¿Será el surgimiento de una nueva empresa? ¿Qué va a pasar después? Esto es A Fondo. Yo soy Magda Bastida. Acompáñenme. A Fondo con Magda Bastida. Y bueno, en este programa vamos a tener 4 bloques principales. Para el primer bloque vamos a hablar acerca del sindicato petrolero y sus grandes escándalos. Ya en un segundo bloque abordaremos un tema muy específico, la decadencia de Pemex. Para el tercer bloque, la caída de Carlos Romero Deschamps. Y finalizaremos con ¿habrá justicia o no frente a todos los casos de corrupción que han involucrado a Pemex? Así comenzamos. Bueno, pues así es como estamos comenzando ya este programa de análisis y debate a fondo. Vamos a presentar rapidísimo a los invitados que nos acompañan en esta noche. Empiezo con Juan José Dávalos, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenido, Juan José. Muy buenas noches al auditorio de A Fondo en Mega Noticias. Magda, gracias por la invitación y también a todos los participantes. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. María de Lourdes Díaz Cruz, coordinadora nacional del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, aquí estamos presentes. Gracias por el espacio. Saludos a los invitados. Enviamos saludos a nuestros compañeros petroleros, a los compañeros coordinadores de la zona norte, de la zona centro, de la zona sur, al compañero Martín Padrón Sánchez, compañero Luis Enrique del Ángel Bauza, a Arnoldo Morales, a todos nuestros compañeros. Por supuesto, Juan Carlos Espinosa, allá en Salina Cruz, Oaxaca. Gracias, Lourdes. También invitamos para esta noche a Jorge Tamés Sosa, asesor general del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Magda. Gracias. Es un espacio muy fabuloso que nos das a nosotros para exponer absolutamente todo lo que quieras preguntar. Para que podamos analizar un poco la situación de Pemex. Además, Paul Sánchez Campos, director de la organización civil Ombudsman Energía. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Creo que va a ser una excelente mesa para platicar sobre estos temas. Gracias. Y por último, y no por ello menos importante, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría energética GEMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Magda, muy buenas noches a todo el auditorio y también a nuestros invitados. Muy buenas noches. Oigan, pues ya estamos empezando, hacíamos la presentación hace unos momentos acerca de todos los temas que tenemos pendientes para este programa de análisis. Empecemos con los escándalos del sindicato petrolero, que si bien es cierto, hay muchos, pero ¿en dónde se encuentra el origen de estos escándalos? En el tema de la corrupción, Carlos Antonio Romero Deschamps lo hemos considerado los trabajadores petroleros como el ícono de la corrupción en nuestro país. Nuestro sindicato se funda en 1935 y a partir de ahí las luchas y las conquistas de los trabajadores petroleros fueron de un gran contrato que formaron un gran contrato colectivo de trabajo, que después con Joaquín Hernández Galicia logramos tener muchos derechos laborales, conquistas, los trabajadores petroleros. Y fue hasta 1993 con el arribo de Carlos Antonio Romero Deschamps, que además que fue un arribo de mucha represión porque descabezó al movimiento democrático, casi 2,000 compañeros dirigentes, fuimos expulsados de la industria petrolera en ese momento para que Carlos Antonio Romero Deschamps pudiese llegar en paz al Sindicato de Trabajadores Petroleros. Como propuesta de Carlos Salinas de Gortari. Lourdes, déjame hacerte una pregunta y hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Estás dejando fuera de la ecuación entonces al ya conocido como la quina dentro de esta ecuación de corrupción. O sea, tú dices que la corrupción surge realmente con Romero Deschamps y no con la quina. Podemos decir que se incrementó. Pero corrupción, por supuesto que había con Joaquín Hernández Galicia. Él era propietario de buques, era propietario de plataformas. Lo que daba a los trabajadores era una especie de mantenerlos en paz.
¿no? De que no hubiese una rebelión en contra de todo el enriquecimiento que por supuesto también tuvo Joaquín Hernández Galicia, pero se recrudeció con Carlos Antonio Romero de Champs. Magda, creo que debemos de partir con, aunque están íntimamente relacionados siempre los temas de corrupción y opacidad con los sindicatos, todo aquel que quiera defender la libertad de organización tiene que entender que existe una libertad de organización y los sindicatos es una de ellas. Ahora bien, el problema desde mi punto de vista es la falta de controles. Se ha permitido muchas cosas y que creo que han sido muy evidentes estas fechas con redes sociales, por ejemplo, los excesos que tenían los hijos de Romero de Champs. Entonces, en sí, lo que ha sido muy difícil, aunque sabemos que hay corrupción, es comprobar esa corrupción. En muchas ocasiones es la opacidad. Incluso el mismo sindicato ha dicho, pues yo soy una organización no gubernamental, por lo tanto no me toca que me audite el gobierno federal. Y ahí más o menos se han encontrado algunos mecanismos como, bueno, es que es dinero público, entonces sí tienes que responder a ciertas peticiones de información, a transparencia. Mecanismos insuficientes al final del día. Exactamente, son mecanismos insuficientes. ¿Por qué? Porque al final del día el problema es que muchas de las cosas que se están ejecutando a través del sindicato son opacas. No existen controles, no existen mecanismos y concuerdo, ni siquiera existen mecanismos de democratización para llevar a cabo este tema. Bien, Juan José. Se dice escándalos de corrupción y pienso en los recientes por la manera en que planteas las cosas. Primer cuestión, brevemente. El sindicato petrolero su gran fuerza obedece a que es el factor subjetivo, es el trabajo de una industria estratégica que ha sido la principal industria de México a lo largo del siglo XX y hasta la fecha. Y en momentos clave de la historia de México siempre ha jugado un papel. 1935-36, a la entrada con el sexenio del general Lázaro Cárdenas, prácticamente juega todo un papel. Es inconcebible la expropiación petrolera, la expropiación de los bienes de las empresas extranjeras y hacer efectiva el precepto de propiedad nacional del artículo 27 sin la lucha sindical por el cumplimiento del laudo aquel, etcétera. Un nuevo giro se da en 1946 con Miguel Alemán Valdés. La intención de Miguel Alemán era, desde luego, darle la vuelta, aunque él lo niega en sus memorias, darle la vuelta a los principios fundamentales de la Revolución Mexicana. Abre nuevamente a la inversión privada el sector petrolero, cosa que se viene a revertir hasta el sexenio de Díaz Ordaz. Como sabemos, Jesús Reyes Heroles cancela los contratos riesgo. Y ese momento, el de Miguel Alemán Valdés, es paradigmático porque utiliza el ejército y descabeza al sindicato, descabeza la dirección original que fue la que ejecutó la expropiación petrolera, lo cual no quiere decir que en los trabajadores hubiera desaparecido la ideología de la Revolución Mexicana ni el espíritu colectivista, pero se les impone una adecuación muy violenta, porque fue muy violento aquello, encarcelados, persecuciones, casas quemadas. Pero esta estrategia no tiende a repetirse y me llama la atención porque al final del día es lo que estamos empezando a ver en este momento. Es a donde voy. Aquí faltan dos momentos. Un tercer momento lo detecto porque obviamente esto no es estable en el Inter. Estoy mencionando cimas, digamos. La tercera cima que yo localizo es con Carlos Salinas de Gortari. Para decirlo brevemente, Carlos Salinas de Gortari, y agradezco que me inviten de nuevo, ya en un programa lo discutí con Fluvio Ruiz Alarcón, con Luis Pasos y con el maestro Torreblanca. Yo afirmo que Carlos Salinas se robó la presidencia. Fue un golpe de Estado, para decirlo, no importa en qué grado, si fue suave, duro, hubo muchos perseguidos, asesinados, mucha violencia, pero consumado eso, el 1 de diciembre toma el poder y lo primero que hace en enero de 1989 es lanzarse una nueva embestida contra el sindicato petrolero, contra la quina. Llega Sebastián Guzmán Cabrera y finalmente un par de años después el arreglo con los petroleros que tienen que aceptar el modelo neoliberal de la industria petrolera es con Carlos Romero de Champs, que fue un traidor, hay que decirlo claro, a la quina. Finalmente estamos en una nueva etapa.
Yo auguro democracia Sí. y progreso para la industria, pero eso dependerá de lo que hagan los trabajadores. Déjame petroleros ponerlo hoy. entonces sobre la mesa. ¿Es el fin del sindicalismo, es el fin del charrismo de los sindicatos, Gonzalo? Ni cerca, ni cerca. Estamos básicamente, y aquí déjame hacer una distinción creo que muy importante. La corrupción de Pemex no solamente se limita al sindicato. Claro. Muchas veces, y aquí déjame ser muy claro, también la incapacidad de Pemex tiene que ver mucho en ese sentido. Desde diseños de pozos hasta la misma aprobación de proyectos estratégicos, podemos irnos de ejemplos recientes como Chicontepec o al día de hoy Dos Bocas, son exactamente ese problema. ¿Quién los autoriza? Exactamente, ya le pegaste al punto fundamental y es ahí donde está precisamente la raíz de todo este problema. El sindicato no tiene y no justifica todo esto que llamamos hoy, el día de hoy, conquistas laborales. No las justifica de ninguna forma. Pero tiene un gran poder político. Gonzalo. Exactamente. Y es en ese sentido donde hay que ver al sindicato. El sindicato es una fuerza de poder, cerca de 125,000 menos que tenemos hace apenas 5 años. Es un factor de poder específicamente en la sección de Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, la región de Campeche. Ese es prácticamente donde estamos viendo el poderío político de esta parte. Y donde tiene que ver, no hay ningún problema en decirlo, donde se está jugando al día de hoy gran parte de ese juego político, avecindándonos prácticamente en la elección de gobernadora para el 2023, si mal no recuerdo, y más adelante algún tipo de cosas. Entonces, lo que pasó ahora con Carlos Romero de Champs, ¿es un golpe de justicia realmente o es un golpe político? Te lo pondré de esta manera. En la forma más sencilla de entenderlo, esto es la caída de Carlos Longitud y estamos elevando a la próxima el Baestés Gordillo. No está cambiando absolutamente nada. El sindicato, aunque está dando algunas concesiones, no ha generado, ni va a generar tampoco, las capacidades para tener los retos que tiene Pemex a lo que le sigue, que son A ver, cosas... yo no estaría de acuerdo ahí en el tema de que sube un Elbester Gordillo. Aquí nosotros, claro que los no. trabajadores democráticos, estamos trabajando con mucha firmeza el tema de los principios y valores. Nosotros estamos marcando como Movimiento Nacional de Transformación Petrolera cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la violencia de género. Déjame hacerte una pregunta, no entonces, María de Lourdes. aceptamos como trabajadores que en estos momentos pueda arribar una Elba Ester Gordillo o un charro de ese tipo. Nosotros queremos hablar, sí, y me parece que hizo falta mencionar ese espacio de cuando surge el charrismo sindical, que es la forma de control hacia los trabajadores y que va generando precisamente esa corrupción que es el corporativismo y el sometimiento a los trabajadores de todos los sectores del país. Entonces, esto a mí me parece que es muy importante señalar a Fidel Velázquez, que viene a ser una figura emblemática del charrismo sindical y que Carlos Antonio Romero de Champs en estos momentos representa precisamente ese fin del charrismo sindical que en esta cuarta transformación nosotros queremos ya derrocar porque queremos que entre la democracia sindical a todos los sindicatos del Pero país. creo que entonces hablamos de dos cosas diferentes. Una cosa, y yo estoy completamente a favor de que haya democracia sindical, yo creo que cualquier persona decente va a estar a favor de eso, pero eso no elimina los vicios que tenemos. Lo que hay mucha gente está hablando de conquistas laborales es completamente injustificado y prácticamente, salvo Saudi Aramco y otros países que no tienen nada que ver con la democracia, no tienen las prestaciones que tienen Petróleos Mexicanos. Bien. Jorge, ¿qué opinas en este sentido? Que tienen razón todos y a la vez nadie, porque este país y el petróleo es de todos los mexicanos, no es de una sola persona. En 1942 se firmó el primer contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos. Conquistas sindicales sí hubo muchas, y desafortunadamente por eso quiere llegar el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera a cambiar los estatutos, porque no se sabe de que por lo regular toda la Confederación de Trabajadores Mexicanos en los estatutos de sus sindicatos está que pertenecen al PRI. Sí, eso es cierto. Por Eso es favor. cierto. Entonces, es falacia lo que se hace de que somos dueños de ¿Y qué Petróleos diferencia Mexicanos. va a haber ahora? No, cero color. bueno. Lo que queremos nosotros es autonomía sindical. ¿Se va a lograr?
Se Por está supuesto. logrando A ver. en esta cuarta transformación. Precisamente por eso estamos trabajando. Vamos a platicar, permíteme interrumpirte en este punto. Vamos a hacer una pausa porque más adelante vamos a hablar de qué es lo que está pasando con Pemex para poder tener el contexto completo, la fotografía integral, en dónde está el origen de este charrismo sindical, de todas estas corrupciones que se han presentado al interior de Pemex, y realmente la corrupción está ya tan enraizada que podemos estar hablando de una corporación endémicamente corrupta. Con eso volvemos. Señor. Hablemos de la decadencia de Pemex. ¿Cómo es que debe de considerarse a esta empresa? ¿Como una institución endémicamente corrupta o como una institución víctima de la corrupción? Lo pongo sobre la mesa y bueno, pues en este caso, empiezo contigo, Juan José. Pues considero que aquí hay dos ideas, no hechos, de los que estás partiendo, aseveraciones, que son, pues lo voy a decir así de claro, de tinte netamente neoliberal. Hasta la fecha, el grupo de Mont Pelerin, que sin duda ha sido un grupo ideológico neoconservador en el mundo desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que se ha venido renovando, mantiene el precepto de que para que se logre la libertad deben desaparecer los sindicatos. Y además debe desaparecer la intervención del gobierno, del Estado, para ser más genérico, en la economía y en otros hechos de la sociedad. Aquí debo decir que ni la teoría ni los hechos han demostrado que en términos generales sea la corrupción característica solamente de las empresas públicas ni de los sindicatos. ¿Y deberían de desaparecer? Por supuesto que no. La empresa pública puede mantenerse y los sindicatos mantenerse también. Me sorprende de las intervenciones de Gonzalo y de Paul, que bueno, ya hemos venido recorriendo un rato. A mí me invitó muchas ocasiones a foros, la revista Líderes, Petróleo y Energía. Estuve en un debate, por ejemplo, con un enviado de la Universidad de Hebrea en el Hotel Saint-Rémy. Curiosamente, él, defendiendo la reforma energética, decía que el enfoque correcto para entender la renta petrolera es de economía política, no meramente circulacionista de oferta y demanda. Pero me sorprende porque teniendo nosotros un perfil tan de una matriz común de la ciencia económica, pero diferente, siendo del ITAM y del TEC de Monterrey, estamos coincidiendo en algo que me sorprende, que sí tienen razón de ser los sindicatos. Sí, por supuesto. Y en México también. Por supuesto. Ahora, el tema es corrupción que tengan prestaciones, es ineficiencia que sea un número mayor por pozo petrolero de trabajadores petroleros a los que hay en Arabia Saudita. No lo creo. Todo esto depende del contexto, del proyecto nacional. Son decisiones, si me permites ahí la interrupción. ¿Por qué? Porque finalmente la decisión de otorgarle un poquito más al sindicato o un poquito más a la empresa o al contratista o a quien sea es un peso menos a la gente. Así de simple, a la población en general. O otorgar un poquito más de subsidio es un peso más al que lo puede comprar y no al que nomás lo necesita. Pero los trabajadores no son población. Completamente de acuerdo. Mi punto es, son decisiones, sin calificativos, son decisiones. ¿Dónde quieres alojar la renta petrolera? Es la decisión. Si pero es han una sido persona... usados como una arma política. Efectivamente, Sí. y por eso respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que cambia? Y si no se reforma esta parte de simple y sencillamente libertad es más, sin color, sin partido, no va a cambiar, va a seguir siendo una fuerza política que se va a utilizar para movilizaciones y votaciones. No lo tomen como grosería, pero recuerdo la canción que ha circulado estos días de Víctor Jara que dice: los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Y se me viene a la mente, por ejemplo, los índices de libertad para América Latina de la Fundación Naumann, que lleva la Fundación Naumann el nombre de aquel alemán que fue el inventor del expansionismo alemán, que después le sirvió a Adolfo Hitler, por cierto, ¿no? También la cuestión de transparencia a México, o sea, cómo evalúa la cuestión de la corrupción, preferentemente dirigida a empresas públicas. Lo que está haciendo la 4T es demostrar que el problema de la corrupción no es exclusivo del Estado, que además las empresas, y sobre todo las grandes empresas, han tenido una gran fuerza en fomentar la corrupción. Juan José, acabas de volver a poner otra vez el punto central sobre esta mesa.
A ver, resulta preocupante porque, privadas. sí, pero lo que resulta bastante preocupante es que ya hay una investigación directamente contra Pemex, justamente por el caso de Oro Negro, ¿no? Hay una investigación en donde si se comprueba que Pemex, al interior de Pemex está sistematizado Ahí tenía el que esquema ver de el la hijo de corrupción. Francisco Gil Díaz. Francisco Gil Díaz, que decía que si llegaban sus adversarios iban a llegar a pedirle de rodillas que regresara, y lo que le están encontrando son un montón de delitos. El verdadero problema de todo esto es qué va a pasar si el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de esta investigación que está realizándole a Pemex, descubre que es una empresa endémicamente corrupta. Y vamos a entenderlo así, ya no va a depender de las personas, sino de la empresa, de un sistema de manera general. ¿Qué pasaría en ese sentido, Gonzalo? Exactamente, le acabas de pegar yo creo que al punto medular de todo esto, y te lo voy a responder en dos formas. La primera, directa, es de que esto, como es una investigación de Estados Unidos y que tiene que ver tanto el FBI, el Departamento de Justicia y también la SEC, porque no podemos olvidar que el gran elefante blanco son los 104 mil millones de dólares que tiene Pemex de deuda. La Comisión de Bolsas y Valores. Exactamente, es la mayor emisora de deuda en el mundo, más de las petroleras. Esto queda justamente en ese ámbito. Y esto no lo controla ni la 4T, ni el gobierno anterior, ni el que le siga. Esto es aparte. Habiendo dicho eso, ahí es donde se tiene que ver con mucho cuidado qué va a pasar, porque eso también depende mucho de la parte contable y literalmente de la respuesta de las calificadoras. Ahora, déjame hacer una parte que creo que es la parte más fina y es quizá la que hay que dar, sobre todo darle un poquito más de contexto. Hay que irnos a fondo. Precisamente todo esto que estamos hablando, y aquí seguramente todos lo tenemos muy claro, estamos hablando de una relación de Pemex con sus contratistas. Ahí es donde verdaderamente está el gran problema de todo esto. La 4T en su discurso nacionalista, que podemos estar a favor o en contra de él, ha enfocado mucho como si esto fuera una parte de los privados, pero los privados son los socios de Petróleos Mexicanos, son nuevos operadores, algunas empresas que se acaban de crear, otras que ya llevan incluso muchísimo antes de que Pemex existiera, desde el siglo XIX. ¿Qué trato de decirte con todo esto? Poner a todos en la misma vasija no solamente es injusto, sino que es equivocado. Aquí tenemos que hablar justamente de cómo se creó Grupo R de don Ramiro, cómo está justamente los Diabás, cómo están los Halliburton, los Schlumberger, todos ellos, incluso, y todo esto de aquí déjame ser súper puntual, sin ellos simplemente no hay un Pemex, resolviendo la pregunta anterior. Hay cosas que al día de hoy Petróleos Mexicanos no es capaz de hacer, no es capaz de diseñar un buen pozo o hacer un monitoreo de pozos, lo estamos viendo al día de hoy en Ixtaxí, por ejemplo, que dependen completamente de los contratistas. El desarrollo que lleguemos a tener de aguas profundas depende enteramente de ellos. Pero no son varias las piezas de esta ecuación, Lourdes, y lo planteo así, porque finalmente ustedes también, dentro de esta organización, han hecho señalamientos en contra de Pemex, en contra del propio sindicato por asuntos de huachicoleo. Entonces no estamos hablando nada más de la forma en la que se desarrolla económicamente hacia sus contratistas Pemex, sino estamos hablando incluso de actividades que pudieran ser de carácter ilícito. Exactamente, o sea, el tema de la corrupción en Petróleos Mexicanos tiene que ver mucho, por eso nosotros hacemos acusaciones hacia Carlos Antonio Romero de Champs como un gran traidor a la patria, porque él corrompió a la industria petrolera cada sexenio, fue entregando a los neoliberales la industria petrolera. Un caso muy concreto, precisamente la hija de Manuel Limón, el que se encuentra en estos momentos al frente del sindicato petrolero, ella se encuentra en PMI, o sea, los del sindicato han vinculado a su familia en toda la red de la industria petrolera. Envían un barco, cometió un error y eso costó millones de pesos a la industria petrolera. ¿Fue sancionada? No fue sancionada. Esa trabajadora debió haber sido expulsada, pero la corrupción existe porque es la hija de uno de los funcionarios sindicales. Entonces, ahí la industria petrolera obviamente se encuentra en un grado de indefensión ante esa... hablo del caso de los funcionarios sindicales, que son los que prácticamente han tomado a la industria petrolera en cada sexenio, y en el tema de los contratistas es lo mismo. Quien tiene el poder sobre los contratistas es el sindicato de trabajadores petroleros. Principalmente. Entonces, vuelvo a poner el tema en la mesa. Claro. ¿La corrupción ha sido de la empresa, ha sido de las personas o quiénes han tenido la culpa de la corrupción que se vive hoy al interior de Pemex? ¿Se puede decir sí o no que Pemex es una empresa endémicamente corrupta, Jorge?
Para que haya corrupción se necesitan dos personas, uno que da y uno que probablemente recibe. más. ¿O más? Muchas Dos dos. personas qué tan morales, sofisticados sean. dos entes, uno que da y uno que recibe. Lo acaba de mencionar ahorita muy claro, Paul, de que es una simbiosis ya lo que existe en el sindicato y en la empresa. Y me explico. En 1976, todavía no nacían ustedes, se vino un pozo, el Iztoc. ¿Stock? ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo lo apagó? Vinieron Díaz Serrano. holandeses, Además, vinieron todo eso. además. Y el IMP, Además. técnicos mexicanos lo apagaron. El ingeniero Lo sofocaron. Francisco Garaycochea, que actualmente está en el Exactamente. Consejo de Administración. Bueno, si Por le eso- entramos a esa parte, ahí creo que se suena bien interesante, ¿eh? Porque si le entramos exactamente a Iztoc, nos podemos ir al IMP en un mal diseño de pozo, ahí hay que ponerle claramente, que no previó justamente que podía haber una patada que terminó siendo, hasta que fue el Deepwater Horizon de BP en el 2010, había sido el mayor derrame, mucho más allá arriba del Exxon Valdez en Alaska, no controlado. Así que también aquí hay que poner, ni ensalzar, ni poner, simplemente poner en su justa dimensión. En su Y Garaycochea ahí tiene que ver en esa parte. el ¿Quién- de quién haya 2011 sido de... tema de corrupción? De BP. Ajá. No, pero no el de Alaska, el del Golfo de México. No, por eso. Dejamos concluir a Para, Jorge. para concluir, esas empresas que ya mencionó ahorita Paul, siguen operando en México. Siguen operando, Paul. No me dejas decir, no me dejas mentir que el huachicoleo mayor no está en la refinería, no está en las terminales de almacenamiento y reparto. Está en los pozos, desde ahí mismo cargan uno y dos para allá, uno y dos para allá. Él está en la medición, en un sistema escala que se ha propuesto a él y ellos lo han boicoteado. ¿O no? Vamos a hacer una pausa aquí Órale. y vamos a hablar literalmente de la mano que meció la La cuna cuna. y que ahora, Y que sigue en este meciendo. momento, pues aparentemente, y digo aparentemente ya no está, la caída de Carlos Romero de Champs. Con esto nos vamos al corte. Circulan Carlos dos, tres, lo Romero que de pasa en la Champs, Villa Pérez, un hombre ¿no? que estuvo toda la vida envuelto en una serie de escándalos, la riqueza de su familia, su propia riqueza, el Ferrari regalado de una cantidad de dinero exorbitante, entre muchas otras cosas más, además de este dinero que se le inyectó directamente a la campaña de la Bastida. Y podríamos seguir y seguir y seguir con la lista. Al momento de estar hablando ya de la salida de Carlos Romero de Champs, es importante pensar si con esto se pone fin a una etapa de corrupción al interior del sindicato de Pemex o qué va a pasar. O bien, pongo la otra probabilidad para que de una vez podamos discutirla. ¿Fue pactada su salida? ¿Realmente se va a perseguir la impunidad? ¿Se va a perseguir toda esta cantidad de saqueos que se han convertido en contra de la paraestatal? Si me permites, Magda, diría una cosa. Después de hechos como el de Carlos Salinas, si ya se había robado la presidencia, Salinas de Gortari, una de las personas más notorias de la Facultad de Economía donde yo me formé, pero digamos es la antípoda de don Jesús Silva Herzog, que fue asesor de Lázaro Cárdenas en el 38 y está en la rotonda de las personas ilustres. Bueno, si Carlos Salinas de Gortari se había robado la presidencia, ya que le costaba robarse Pemex, así de sencillo. Es la caja grande, ¿no? Porque Pues sí. caja chica no Y lo aquí veo como chica. quiero decir solamente un caso Ajá. porque es la vieja corrupción del sistema de control paternalista que tuvo sus claroscuros del nacionalismo revolucionario, ese charrismo adecuado a los preceptos neoliberales. Y quiero decir un caso que a lo mejor ya han escuchado, que he mencionado en otros momentos y que requiere a mi manera de ver investigación, y yo creo que la 4T en su énfasis de separar la economía, el interés económico privado particular de la política pública, está haciendo lo correcto. Y este es Pemex Internacional. O sea, estamos hablando que PMI se privatizó. O sea, al cajero le dejo manejar los fondos de la empresa como si fueran suyos, con el pretexto de que como es privado va a ser más eficiente. Entonces, bueno, pues sí le da lo de la venta del día, le da lo de la venta. Le da, Es no, ya- 100% estatal. Pemex, No, PMI privado. fue... PMI está SADCB. incorporada en Estados Unidos y en Islas Caimán, pero es 100% estatal. No hay, Están haciendo el rastreo completo de las operaciones financieras de y yo te puedo PMI. decir hasta dónde está todo. Está en el reporte 20F que le dan a la SEC las 21 empresas subsidiarias Si y filiales vemos- que tienen. Si vemos No hay el nada tema extraño ahí. de la venta del petróleo diario, Claro. es correcto.
O sea, y podemos hablar de ductos. hay una producción reportada. No, podemos hablar de ductos, podemos hablar justamente de la compra de todos los combustibles excepto gas natural, que lo manejaba justamente lo que antes era PGPB, al día de hoy ya lo maneja justamente Pemex Transformación Industrial, cosas que tienen que ver con los buques, con los floteles. Todo eso lo maneja Pemex. Yo no digo que no entregue, nada más concluyo. Si me permites, concluyo la idea. De que entrega recursos, los entrega. Pero hay el punto. No solamente es el punto de que entregue los recursos de la venta reportada diaria. El problema es todo lo que se puede hacer con esos flujos de capital, y solo daré un ejemplo, una pieza clave. Eduardo Medina Mora, ejemplo que empata muy bien, y además deben tocarse, eso se tiene que investigar, porque parte casualmente no de la gente de Morena ni de la ex oposición, parte de Inglaterra la investigación de Medina Mora. Aquí el problema es qué ocurre con los flujos de capital que genera diariamente en el mercado internacional Pemex. Si alguien puede asegurar que no hay corrupción ahí, que todo es transparente, un error es ver a Pemex, o tratar de ver a Pemex como una idea monolítica, solo así un conjunto. Pemex contra Pemex existe, y un gran caso bien importante fue a través de PMI, querían construir un ducto y le dijeron al Consejo de Administración, como es privada, aunque sea una filial, no eres auditable por el Consejo de Administración y tú no me apruebas. Entonces, tratando el mismo PMI y el mismo Pemex a través de una serie de revueltas que tenía dinero de las Bahamas, Islas Vírgenes, todo esto que está en los Panama Papers, es parte precisamente de lo mismo que hacía una parte de Pemex contra el mismo Pemex. Sí. ¿Dónde está el mismo, incluso la misma construcción? Fuego amigo ahí adentro. Déjenme regresarnos un poco al tema de Carlos Romero de Champs, que es lo principal en este bloque. ¿Fue pactada su salida? Llamó mucho la atención una columna de Salvador García Soto, en donde decía que previamente se había reunido con Olga Sánchez Cordero, donde pues literalmente le había llevado un mensaje del presidente. Renuncia, cuate, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto, María de Lourdes? No fue pactada. Es parte de un proceso que se llevó a cabo, de una serie de averiguaciones previas que se fueron acumulando. Nuestro Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, el 27 de noviembre del 2018, en la Facultad de Economía de la UNAM, entregamos 18 cargos contra Carlos Antonio Romero de Champs. Se incluían el Pemex Gate, el secuestro, homicidios, piso a las gasolinerías, el tema de todas las cuotas sindicales. Fueron 18 cargos que nosotros entregamos al equipo de seguridad nacional electo en ese momento, y que fueron acumulando precisamente en el tema del huachicoleo. Lo marcamos muy bien, las tomas clandestinas que ya se tenían por años, porque el tema del huachicoleo no es de ahora, son décadas, Carlos Romero de Champs, quiero decirles que en la sección 35, nosotros contra Carlos Romero de Champs dimos la lucha desde los 84, 1985, porque era el secretario general de mi sección. Entonces nosotros, como trabajadores democráticos, ya el tema del enriquecimiento ilícito, nosotros ya lo estábamos cuestionando desde 1985. Imagínense nada más cuando Carlos Antonio Romero de Champs en 1978 ya tenía problemas del tema del huachicoleo, el robo del combustible. Entonces déjame preguntártelo así, porque puede ser bastante grave. ¿No te parece que esta renuncia pudo haber sido operada incluso por la misma dirigencia que está actualmente, a fin de poder contener un poco todas estas denuncias que ustedes habían presentado? Porque finalmente el comité quedó prácticamente intacto y se nombró secretario en ese momento a Manuel Limón, ¿no? Entonces digo, ahí el sospechosismo está puesto, ¿no? Porque entonces hago la maniobra, te vas, asumo, ya no buscan destituirte, pero sigo manteniendo el control. No, nosotros consideramos, mire, como señalo, es parte de un proceso. Nosotros, como Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, en los días 21, 22 y 23 de junio, llevamos a cabo la Convención Nacional Petrolera. Expulsamos a Carlos Antonio Romero de Champs y a todo el Comité Ejecutivo Nacional, así como a los 36 secretarios generales. Corrígame si me equivoco. Estos momentos, en esa junta, la de junio, tuvieron un quórum de poquito más de 4,000. ¿Quién, perdón? En esa junta, justamente las de junio. No. Esa fue una convención de delegados a nivel de todas las secciones. Sí, nos reunimos con menos de 4,000. Fue estatutaria. No,
No. Estatutariamente. No, estatutariamente tengo son entendido, 3 sí. delegados por cada sección, el mínimo que se pide. Entonces nosotros estatutariamente cumplimos, tenemos completa nuestra documentación, nos argumentan el tema de la reforma laboral, donde ya debimos haber incluido el voto universal, libre, directo y secreto. Decimos que no, porque nuestros estatutos no han sido reformados. Los charros sindicales no quieren reformar los estatutos, aun y cuando es un tema del Tratado de Libre Comercio, la democracia sindical. ¿Cuál es el aspecto principal, aparte de esa democracia sindical, que se tiene que reformar en los estatutos? Bueno, se tiene que ver el tema de los derechos humanos, el respeto a los trabajadores, y todo eso se está violentando actualmente. El sindicato petrolero es el sindicato criminal, ¿sí? En estos momentos yo tengo amenaza de secuestro, ya es la segunda amenaza de secuestro que ha hecho contra mí Carlos Antonio Romero de Champs. Quiere obligarme a renunciar hacia el movimiento, porque somos la primera fuerza política sindical en estos momentos. Ellos ya están fuera, están disminuyendo. Déjame ver entonces si te entiendo y lo pongo sobre la mesa para su discusión. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que en este momento el sindicato petrolero no está preparado para que pueda haber una elección y para que puedan empezar a llevar este proceso democrático como ahora lo establece la nueva reforma laboral. Exactamente, porque no han reformado los estatutos. Pero ¿y entonces cuánto tiempo se van a aventar así? Porque quién sabe cuándo vayan a reformar los estatutos. El plazo se cumple en noviembre. Ellos tienen en noviembre ya que reformar los estatutos para que se convoque a elecciones. Ahora, nosotros como trabajadores petroleros democráticos decimos que no aceptamos a ese comité espurio y legítimo que conduzca a las elecciones, porque va a ser más de lo mismo. Como fue en la elección anterior. En octubre fue plagada de mucha represión, con armas de fuego hacia nuestros compañeros, sacándolos de sus viviendas para que fueran a votar. Además, que fue una falacia porque dijeron que era voto universal, libre, directo y secreto, y no. Que había sido convocada 2 días antes, si mal no recuerdo. Porque ¿cuánto tiempo va a llevar el hecho de que pueda haber una nueva dirigencia sindical? Precisamente se tiene que cumplir lo que marca el Acuerdo 98, que es darle el derecho humano a cualquier trabajador, a todos los trabajadores, de elegir Acuerdo 98. libre, directo, universal y secreto el voto. No hay condiciones en este momento en México para que el sindicato lo lleve a cabo. ¿Por qué? Son aproximadamente 96,000 trabajadores los que hay hasta ahorita. Un poquito más, sí. De 156 que había. Más o menos. En la bolsa izquierda de feria los trae esa persona que dice María Lourdes. Así. Aparte tiene las armas, el poder y todo para que se saque una convocatoria. Toda la gente abajo. Exacto. Se saque una convocatoria y le diga vota libre, directo y secreto. ¿Sabes cómo le quisieron hacer? Le daban el número de ficha, fulano de tal, vota. Frente a mí, para que te vea. Así fue. Así fue. Entonces, no hay voto, no hay condiciones. Y ahorita el huachicoleo administrativo en Pemex existe. Y esa es responsabilidad moral de la Secretaría de Energía. Responsabilidad moral de la Secretaría de Energía. Déjame, antes de que nos vayamos a corte, déjame hacer una última pregunta que esa me encantaría que todos contesten. Y es una decisión, ¿no? ¿Ustedes creen que vamos a ver a Romero de Champs en la cárcel? Es que esa es la última pregunta con la que vamos a cerrar, Gonzalo, porque al final del día en este programa, después de haber analizado la problemática que tiene el sindicato, después de haber analizado también la problemática que tiene Pemex en sí mismo y la corrupción que se vive al interior, finalmente creo que lo que todos nos estamos preguntando es, ¿llegará a haber justicia con las decisiones tomadas? ¿Veremos a Carlos Romero de Champs tras las rejas? Con eso volvemos. Podrían quedar muchas preguntas al aire, sobre todo si vamos a lograr revertir el deterioro que tiene Pemex, si se va a lograr ver tras las rejas a todas las personas que han sido acusadas de saquear a esta empresa nacionalista, esta empresa que realmente nos correspondería a todos los mexicanos. Sin embargo, la pregunta central es, ¿habrá justicia, sí o no? Entramos en el bloque de conclusiones y empiezo contigo, Juan José. Carlos Romero de Champs es una mezcla del viejo autoritarismo, además patriarcal, digámoslo, de la era del nacionalismo revolucionario, mezclado con los preceptos sistémicos de neoliberalismo que son esencialmente corruptos. O sea, Romero de Champs es un instrumento de dominación del neoliberalismo que toma del régimen anterior.
el asunto es el siguiente, no lo puede combatir Andrés Manuel inventando cargos, sembrando muertos, con falacias, falsedades, como se hizo en el caso fresco, alegre e impune de Carlos Salinas contra Joaquín Hernández Galicia Laquina. Andrés Manuel tiene que utilizar los instrumentos de la ley, son lentos, pero sin duda alguna está avanzando en denunciar la corrupción, lento pero seguro. Va a llegar la justicia y lo vamos a ver. Ahora, la segunda cuestión que tiene que haber, y que eso no depende de él, aunque tiene vientos a su favor, es la organización de los propios trabajadores petroleros, que hagan valer sus derechos. Es lo que yo diría. Paul. Mira, déjame ponerte un par de ideas provocadoras. No creo que vaya, al menos del lado del exdirigente, a haber justicia. ¿Por qué? Porque sigue siendo una pieza clave de un partido político enquistado y que está debilitado y que va a buscar de alguna manera cualquier rezago o remanente de influencia que tenga sobre algún grupo de trabajadores. ¿Por qué? Porque en algún momento, no es casualidad que Romero de Champs ha sido diputado federal, senador, y que, quién sabe, a lo mejor hasta vuelva a ser. Es parte de un sistema, bien lo decías, Juan José, es parte de un sistema, es parte de una tradición de este partido, y que es muy probable que se vuelvan a generar ciertos acuerdos para que esta persona no tenga un castigo. ¿Acuerdos entre quién? Pues entre el partido y la capacidad que tenga él de movilizar. Entonces, lo que quiero decirte con todo esto es muy probable, porque ya pasó, cuando pasó la reforma energética, se midieron con dos diferentes raseros a CFE y a Pemex. A Pemex sí se le sacaron a toda la representación del sindicato en el consejo, a CFE se le quedó uno, pero finalmente no pasó nada. Se buscaron ciertas alternativas ahí para mantener las cosas y sobrevivió todo el periodo del CRI cuando pudieron haberle dado el último golpe. Gonzalo. Ya me dejaron la vara muy alta, pero hay literalmente tres ideas que quiero dejar aún en la mesa. La primera es, sinceramente yo no creo, sinceramente sí creo que es una parte pactada y vamos a ver una parte, literalmente una transición de terciopelo hacia la nueva dirigencia sindical, que muy probablemente no tiene nada que ver con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sino con los nuevos sindicatos que están siendo apoyados por nuevas fuerzas políticas. En el segundo, esa es una muy sencilla, no tiene ningún sentido hablar de neoliberalismo porque simplemente no existiría el sindicato, punto. Y el tercero, que creo que es una de las partes esenciales, es que nos hemos enfocado mucho en la parte del sindicato, pero ejemplos, por ejemplo, como agronitrogenados o Fertinal, no tiene nada que ver el sindicato en ese tipo de cosas. La corrupción de petróleos mexicanos, la que está endémica, tiene que ver muchísimo más allá del sindicato. Y es ahí donde se detonan todas las partes grises, los tamices, con respecto a cuánto es corrupción con incapacidad, falta de capacidades o falta de experiencia con corrupción. Esa es una parte que es la más probable y que vamos a tener eventualmente la discusión en el futuro, de si tiene siquiera futuro Petróleos Mexicanos más allá de su sindicato. Va más allá del sindicato. Me voy contigo, Jorge. Así es. Si bien es cierto, como decía ahorita Gonzalo, cobraba como senador, como diputado plurinominal, porque jamás se subía jamás hizo una ponencia. Y yo me quedo con el grato sabor de boca de la Cuarta Transformación, que sí se va a hacer justicia. Es un proceso, que quede claro, es un proceso que se le va a llevar. Y ahorita, como jocosamente lo dije, no va a estar en la cárcel, no va a entrar a la cárcel, porque se va a morir de un infarto. Jorge, Magda, yo vendría aquí a decir, a aplaudirte esa situación cuando pase. Exactamente. ¿Cuándo? Entonces, varios. Vamos a esperar a que sean los procesos, esperar los tiempos, y una vez que haya condiciones, vamos a triunfar. Yo tengo mucha fe que vamos a hacerlo, porque estamos ahorita entrando en una etapa de cambiarnos el chip absolutamente todo. Es una revolución de las conciencias, Magda. Desde los principales comunicadores del país, y sabes a qué me refiero, que estábamos en poder de ellos. Y no nomás de televisión, de la prensa escrita, que siguen atacando a la Cuarta Transformación. Vamos a sacar al güey de la barranca. Y que viva Chihuahua. Y que viva Chihuahua. Y Sinaloa, ya que estamos Y la vida no vale nada. Bueno, el 1 de julio marca, como nosotros como Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, marca una nueva etapa para el país.
Para nosotros, el 1 de julio entra la cuarta transformación. Ya, como dijo el compañero presidente, sonó la alarma de ese saqueo que se estaba haciendo no solo a la industria petrolera, sino al país en general. La entrega de nuestros recursos naturales era una barbarie. Logramos frenar con los millones de votos que se dieron en ese 1 de julio y consideramos que la aprehensión de Carlos Antonio Romero de Champs tiene que ver con precisamente los principios que la cuarta transformación en estos momentos está enarbolando. Y es justicia, no venganza. Nosotros estamos trabajando ya, apoyando en el tema de las averiguaciones previas. Consideramos que esto tiene que ver mucho, si se arma muy bien las averiguaciones previas. Carlos Antonio Romero de Champs no es un tema únicamente de los trabajadores petroleros. El agravio que él cometió a la industria petrolera y a los trabajadores es un agravio al pueblo de México. El pueblo de México está demandando el encarcelamiento, es una demanda fundamental de los trabajadores petroleros, pero también es una demanda del pueblo de México. Estamos demandando justicia, que este sátrapa sea ya enjuiciado, porque él ha hecho lo que ha querido en el país, porque no solo tiene tentáculos en la industria petrolera y el sindicato, su poder ha ido más allá, incluso a nivel internacional, lo sabemos, y bueno, Carlos Antonio tiene que ser enjuiciado. Carlos Antonio Romero de Champs tiene toda una red de corrupción que sabemos que también ir cortando estos tentáculos va a ser parte de un proceso que se tiene que dar en nuestro país. Carlos Antonio Romero de Champs, en el tema de los trabajadores, tiene que entregar cuentas de todos los ranchos, de las casas, de las que tenía en la central de abasto, las bodegas, los trailers, todos estos activos que pertenecen al Sindicato de Trabajadores Petroleros y que sabemos que ellos los han vendido, son unos abusivos. En cada una de las secciones sindicales, los activos los han ido vendiendo cada uno de los secretarios generales. Esto nosotros, al manifestarlo, la represión es muy cruda. Es golpear a los trabajadores, es asesinarlos, es desaparecerlos para que no existan voces de democracia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Déjame decirte una cosa, Lulú, que en ese sentido pues tendría que entrar a ese asunto de transparencia y rendición de cuentas, de poder especificar, no nada más Carlos Romero de Champs. Exactamente. O sea, podríamos hablar en este momento de la Comisión Federal de Electricidad y de muchos más. Pero déjenme permítanme por favor cerrar con una conclusión de manera general. En cuanto a Carlos Romero de Champs, es un instrumento de dominación del neoliberalismo que no puede combatirse con imputaciones inventadas. Es un avance ya el hecho de que se esté investigando, da luz a que puede existir justicia si se arman bien las carpetas de investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Función Pública son piezas clave en Sin embargo, el hombre es clave de un partido enquistado que buscará oportunidad entre los grupos de influencia para poder lograr acuerdos políticos y volverse a meter en la jugada. Se corre el riesgo de que exista una traición de terciopelo al sindicato y a su nueva dirigencia. Hay que tener cuidado con eso, porque la corrupción endémica de Pemex va más allá de solo el sindicato, porque la sed de justicia se basa en la esperanza de un cambio de fondo. Hemos llegado al final de este espacio de análisis, de debate a fondo. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.